Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro tema es Construir el mundo, lugar y personalidad. Somos el grupo número 12. Los integrantes son Marcelo Puentes, Elvis Reyes y mi persona, Loli Pinarabot. Primero tenemos el tema del manejo del ambiente. Una imagen clara de nuestro mundo. Primero, tenemos que tener en cuenta que para crear nuestro propio mundo o universo, tenemos que considerar primero el ambiente como un todo, trabajándolo con lujo de detalles, antes de poner todas las ideas en el papel o aceptar. Con esto queremos decir que primero hay que crear un montón de información acerca del mundo y de la gente que va a habitar este mundo. A pesar de que mucha de esta información no salga en la tira por el simple hecho de que no es no es esencial que los lectores lo sepan o porque no haya mucho espacio en la tira para incluirlo. Pero lo importante aquí es que el autor siempre tenga en cuenta y en su mente una imagen clara del mundo que ha creado. Para esto deberían los autores o los escritores deberían plantearse varias preguntas acerca sobre los aspectos culturales, sistemas económicos, políticos, aspectos físicos del lugar, la atmósfera que los rodea, etc. El punto es que cuando el autor ya tiene una imagen sumamente clara acerca de su mundo, puede hablar con suma confianza de él, sin que el lector se sienta golpeado o se sobrecarga de mucha información al leerlo dentro de la tira. Para esto se necesita en la historia añadir los datos y la información de forma progresiva, para que el lector, a medida que va leyendo, se vaya enterando de todos los detalles y así pueda comprender de forma simultánea el universo que está leyendo y que ha creado el autor. Con esto con todo este plan, tenemos que al final nos va a resultar un mundo más creíble y, como lo dice en el libro, un mundo lógicamente construido. Por otro lado, si queremos escribir acerca de un mundo que ya existe, tenemos que investigar y tener muchos detalles acerca de él para crear un conocimiento funcional acerca de lo que lo rodea, acerca de las plantas, de los animales y de la escenario en general. Pero aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es lo físico, sino es lo que la narrativa, la narrativa que esté dentro de la tira, es decir, la atmósfera. Cuando uno trata el ambiente de manera diferente, el ánimo de la historia y de la tira en general cambia. En el libro se pone un ejemplo de la ciudad gótica, de Batman, que no es solamente un escenario similar a la ciudad de Nueva York, sino es que está rodeado de una atmósfera oscura y paranoica. Siguiente. Pasando al tema de la caracterización, tenemos la evolución de la caracterización. En los últimos 30 y 40 años, la caracterización no ha evolucionado muy rápido, pero tenemos que los primeros cómics se avanzaban en una caracterización unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que una persona es un poco plana, decir que una persona es totalmente buena y que la otra es la antagonista y que es totalmente mala. En cambio, con la llegada de Stan Lee, quien creó la caracterización bidimensional,
lo que quiere decir que ninguno de los personajes es totalmente bueno o puro, y tampoco los personajes antagónicos o malos son totalmente desquiciados o locos. Eh, Podemos darle la responsabilidad a la poca evolución de la caracterización a una ley que no es, que es que no está escrita, pero sí lo utilizan muchos escritores, que es si el personaje no puede ser resumido en 15 palabras, entonces quizá no sea un buen personaje. Pero en realidad parece que se refiriera a que si el personaje no puede ser resumido en 15 palabras, entonces no se va a vender a una audiencia de niños más pequeños. Esta ley puede arruinar la industria, y el problema está en que tiende a atrapar a las personas en una cierta manera de pensar las cosas y no los ayuda a indagar o a profundizar dentro de la historieta, del cómic. Pero sí existen escritores que son más aventureros y que sienten la necesidad de explorar a profundidad su personaje, utilizando recursos como flashback, en el que conocemos el pasado del personaje. Con esto tendrán una historia con un punto central, pero con más posibilidades de entretener y de enganchar al espectador. La caracterización actualizada. Para tener una caracterización más actualizada de los personajes, tenemos que primero ver los alrededores de manera objetiva. Hay que considerar la personalidad de las personas de alrededor y de uno mismo. No todas las personas son iguales y cada persona tiene su propia historia y su propio mundo que se desarrolla de manera distinta entre sí. Todas las personas tenemos mucho más allá de lo que simplemente se puede mostrar. Hay que observar claramente todos los movimientos físicos, todas las actitudes, las pequeñas mañas que uno tiene, para saber el porqué de lo que hace o de lo que siente. O sea, una persona puede tener mil razones para tener cierta característica física, cierto movimiento físico, y hay que tomar todo eso en cuenta para demostrar que realmente nadie se puede describir solamente en 15 palabras. Una persona es mucho más allá que unas simples 5 palabras, y su personalidad tiende a demostrar eso, y su personalidad y su historia tienden a demostrar eso. Siguiente. Como ejemplo principal tenemos a Demon, un personaje del cómic Swamp Thing. El autor de ese personaje decidió primero crear sus características físicas y su personalidad. Para esto hay que remontarse a lo que él vive, a lo que Demon vive a diario. Por ejemplo, él vive en el infierno. Es un lugar conocido en la cultura popular como un lugar muy caluroso, muy con fuego por todas partes, muy horrible, donde se viven las peores torturas de la humanidad. Por lo tanto, para sobrevivir a estas condiciones tan desfavorables, tienes que tener un cuerpo grande, robusto. Como es un ser malvado, un ser demoníaco, tiene que tener garras largas y afiladas. Y para resistir a todas estas temperaturas y todo lo que se sufre en el infierno, debe tener un cuerpo denso y duro que no se va a dañar con cualquier pequeño ataque o accidente físico que sufre. Al vivir enfrente de tanta tristeza, devastación y tanta tortura, obviamente el personaje va a tener una personalidad muy intensa, va a tener una febril intensidad y unas acciones fuertes que demuestran que él puede sobrevivir a esto y a mucho más. Razón también por la cual tiene una voz fuerte y rígida, porque al ser un demonio tiene que demostrar su nivel, tiene que demostrar poder ante las demás almas que simplemente fueron destinadas al sufrimiento.
Sí. Ahora, una caracterización tiene que ser similar a la actuación. Las personas al actuar se convierten en el personaje, tienen que cambiar su forma de ser por la del personaje. Por eso uno debe aventurarse más en la caracterización. No tiene que simplemente dejar al personaje como alguien que es así por tal razón. No, tiene que ser así por un largo proceso que haya sufrido, por todo lo que en algún punto vivió y en lo que va a vivir o lo que está por pasar en la historia. Para esto se tiene que tener mucha confianza en los personajes. Se tiene que saber que el personaje va a tomar esta dirección y así tiene que seguir hasta que la historia realmente determine lo que lo va a hacer cambiar. Para crear un personaje, no solamente se va como tal a crear uno solo. A lo largo de la carrera y en la vida de uno va a tener que lidiar con múltiples personajes que van a tener muchas personalidades, las cuales van a tener su propio desarrollo y cambios. Se tienen que considerar a los personajes moralmente ofensivos, crear y poblar un mundo que no solo se base en lo que pasa alrededor del personaje principal, sino en lo que pase cada persona, cada personaje por sí mismo. Y como ya dije, no se puede simplemente pensar un personaje en 15 palabras. Se tiene que pensar el tiempo adecuado para que funcione en la historia. Bien, ahora vamos a referirnos sobre los detalles de esa historia, de esa narración, que son la trama y el guión. Bien, ya teniendo los personajes resueltos, una narrativa más o menos decente, em, nuestra estructura y un acercamiento, podemos o es factible en este momento crear una trama. Pero, ¿qué es una trama? ¿Cómo luce una de ellas? Pues la trama es algo que está ahí para realzar la idea central de la historia y los personajes que se ven envueltos en ellas. Hay que dejar en claro que la trama no es el punto principal de la historia ni el motivo por el cual esta coexiste. Dar con una línea argumental básica y clara no es para nada difícil. Hay un montón de fórmulas de ensayo y error a las cuales se puede acudir, pero lo complicado está es en crear una trama merecedora más allá de una reacción de un entonces, ¿qué? Estas dos palabritas, esta cuestión más, o sea, esta palabra y esta interrogante, es como una palabra mágica que nos ayudará a ver si nuestra historia tiene el suficiente valor, la suficiente relevancia dentro de nuestra historia. Un ejemplo rápido, vamos a poner a un personaje llamado Gamma Man y a otro llamado Really Terrific Man. Ambos tienen una prolongada batalla porque Gamma Man escapa de prisión y Really Terrific Man es su archienemigo principal. Really Terrific Man entiende que si se desconecta de Gamma Man, de los rayos gamma, este se debilitará y caerá. Lo hace derritiendo unos tubos de plomo sobre su enemigo y queda congelado. Entonces, ¿qué? Really Terrific Man se preocupa porque está perdiendo sus poderes y 6 días después emerge del bloque de plomo Gamma Man. La tormenta solar que estaba afectando los poderes de Really Terrific Man desaparecen, por lo que ya puede volver a usar su poder completo. Y entonces derrota a Gamma Man y lo manda al núcleo de la Tierra y queda como ganador. Entonces, ¿qué? Terrific Man se encuentra enamorado de la señora del aseo, pero no se atreve a decirle que se casen, porque tiene miedo de que sus enemigos traten de usarla a ella como carnada para carnada para sus enemigos. Entonces, ¿qué? Es aquí donde nos damos cuenta que existe un esfuerzo desproporcionado para llegar a tramas locamente elaboradas que implican a docenas y docenas de personajes, como la última que acabo de meter en este momento, los cuales no van a tener relevancia fuera de sí mismas. Seguir una línea argumental concreta y lineal es a menudo una de las formas más confiables de exprimir la vida y la energía de su historia.
sobredimensionar las tramas pueden ser destructivas para la obra. Hay obras que solo ameritan una trama básica y obviamente hay otras que ameritan una trama obviamente mucha más compleja. Por ejemplo, historias que tengan que ver con viajes en el tiempo, viajes dimensionales, líneas temporales, etc. Por otra parte, están las historias que no necesitan una trama tan elaborada, tipo como una obra llamada Reversible Man, que era un recuento sencillo de una persona con una vida promedio, solo que contada desde el final hasta el principio. Lo que se trata de decir es que hay algunas historias en las que la trama no será lo más importante, que los giros argumentales será lo que llegue a emocionar al lector, que será lo que llame la atención de las personas que están leyendo nuestra historia. Es obvio que el conocimiento sobre trama es importante, solo que no se debe permitir que éstas dominen la historia completa, ¿no? Solo se le debe permitir que domine la obra de una manera, que no se le debe permitir que domine la obra de una manera no saludable, ni que sea vista en términos muy lineales o muy concretos. Así, dándole la importancia correspondiente a la trama, ¿cómo se puede dar con una? Una buena respuesta es que hay que tratar de mirar todo el asunto y ver de forma completa la historia antes de intentar ver los detalles específicos. Como aquí vemos en los 4 puntos, tenemos visualizar, que es ver nuestra historia desde un punto de vista muy alejado, imaginar dentro de esa misma visualización, hacer varias pruebas con el ensayo de error, tratando de crear varias tramas, una que uno piensa que puede llegar a emocionar al lector, y cuando ya se encuentre todo eso, pues comenzar a dar detalles más profundos a cada uno de ya sea de los personajes, de los ambientes en los que se encuentran cada uno. Muchísimas gracias.